Encontré la alianza de boda de mi esposa en su coche aquella mañana de martes, tras 23 años de matrimonio. Ella nunca se la quitaba, ni por un segundo. Pero allí estaba, tirada en el portavasos como si no valiera nada. Soy cerrajero y experto en seguridad. Sé reconocer cuando algo no está donde debería estar. Mi nombre es Francisco Fernández. Tengo 49 años y llevo en el sector de la seguridad y las cerraduras más de 2 décadas. Empecé de cero, solo yo y una furgoneta destartalada, atendiendo emergencias a cualquier hora en las calles de Madrid. Hoy, soy el dueño de Fernández Seguridad Integral, el servicio más fiable de toda la Comunidad de Madrid y alrededores. La gente me llama cuando se queda fuera del coche a las 2 de la mañana, cuando pierden las llaves de casa o cuando necesitan un sistema de videovigilancia de última generación. He construido una reputación sólida basada en la honestidad y en estar ahí cuando la gente más lo necesita. Mi esposa, Carmen, tiene 45 años y trabaja como higienista dental en una clínica del barrio de Salamanca. Nos conocimos en una barbacoa de una urbanización en 2001. Conectamos enseguida, riéndonos de la carne quemada y de la cerveza caliente. Ella tenía esa risa que iluminaba cualquier lugar y no le importaba remangarse para ayudar con la limpieza después. Ese era el tipo de mujer que era ella. O, al menos, eso es lo que yo pensaba. Nuestro hijo, Adrián, acaba de cumplir 22 años. Se graduó en Ingeniería Informática en la Universidad Politécnica el semestre pasado. El chico tiene la cabeza muy bien amueblada. Trabaja para una startup tecnológica en Valencia. Mientras crecía, Carmen y yo solíamos bromear diciendo que éramos el equipo perfecto. Yo podía abrir cualquier puerta cerrada y ella podía arreglar la sonrisa de cualquier persona. La mañana que lo cambió todo empezó como cualquier otro martes. Estaba en el garaje organizando mis herramientas para los avisos del día cuando sonó mi móvil. Era una emergencia en el centro comercial La Vaguada. Nada fuera de lo común, excepto que, cuando cogí mis llaves del gancho junto a la puerta, me di cuenta de que el coche de Carmen, un Seat León plateado, todavía estaba en el garaje. Pensé que se había ido al trabajo hacía una hora. Su bolso no estaba. Su taza de café estaba en el fregadero. Y me había dado el beso de despedida de siempre. Pero allí estaba el coche, exactamente donde lo aparcó la noche anterior. Caminé hasta él y probé a abrir la puerta, estaba abierta. Eso era muy extraño. Carmen era paranoica con la seguridad desde que forzaron el coche de una amiga suya en el parking de un supermercado. Asomé la cabeza al interior para ver si se había olvidado algo importante. Fue entonces cuando lo vi. Su alianza de boda estaba en el portavasos. No estaba en el salpicadero, de donde podría haber resbalado. No estaba en la guantera, donde podría haberla guardado por seguridad. Estaba allí mismo, a la vista, como si se la hubiera quitado deliberadamente y la hubiera dejado atrás. Cogí el anillo y lo hice girar en la palma de mi mano. La inscripción interna aún decía: Para siempre tuyo, Afancy 2001. Ahorré durante meses para comprar aquella joya, y ella la llevó todos los días durante más de 20 años. Carmen no se quitaba sus joyas por nada, las llevaba hasta en la ducha, decía que se sentía rara sin ellas. Parado allí en el garaje, sosteniendo la alianza de mi mujer mientras su coche estaba vacío, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era rabia todavía, solo una percepción fría y punzante de que algo estaba muy, muy mal. Me guardé el anillo en el bolsillo y volví dentro. Carmen llegaría a casa sobre las 18, como siempre, y quería ver cómo reaccionaba a mis preguntas. La emergencia en el centro comercial podía esperar 5 minutos. Esto era más importante. Cuando Carmen cruzó la puerta de casa esa noche, parecía perfectamente normal. Tenía el pelo impecable después del trabajo. Me dedicó esa sonrisa familiar al verme sentado a la mesa de la cocina. Dejó el bolso cerca de la puerta y fue directa a la nevera.
¿Qué tal tu día?, preguntó ella, sacando los ingredientes para la cena. Bien. Tuve ese aviso en la vaguada. Luego, doña Odette necesitó cambiar el bombín de sus cerraduras de seguridad, respondí, manteniendo un tono casual, pero mis ojos estaban fijos en sus manos. Efectivamente. Ni rastro de la alianza. Oye, una pregunta rápida, dije. He ido a maniobrar tu coche hoy temprano y he encontrado algo interesante. Carmen se detuvo, con la mano en el armario, solo por un segundo, pero lo noté. Ah, sí, dijo ella, girándose con esa sonrisa brillante. ¿Qué has encontrado de interesante? Saqué la alianza del bolsillo y la puse sobre la encimera, entre los dos. ¿Puedes explicarme por qué esto estaba en tu portavasos? Por un momento, el rostro de Carmen se quedó paralizado. Entonces se rió, pero sonó forzado, como si estuviera leyendo un guión. Madre mía, qué despistada soy, dijo ella, cogiendo el anillo. Me lo quité en el gimnasio ayer. Ya sabes cómo odio que se acumule jabón debajo cuando me lavo las manos. Se me debió de olvidar ponérmelo otra vez. Se deslizó el anillo en el dedo como si nada hubiera pasado, pero algo en aquella actuación no encajaba. ¿En qué gimnasio?, pregunté. Pensaba que ibas al nuevo de la calle Arturo Soria, ¿no? Eso, en el Soria Fitness, respondió Carmen rápidamente. Tienen un convenio nuevo con la clínica, es más práctico. El cloro de la piscina reseca mucho la piel. Una cosa horrible. Asentí como si la creyera, pero mi mente ya estaba trabajando. Carmen había sido fiel a su gimnasio de Chamberí durante 3 años y detestaba cambiar de ambiente. Nunca había mencionado ningún lugar en Arturo Soria, y yo pasaba por allí regularmente por trabajo. En ese tramo de la calle solo había edificios residenciales y consultas médicas, ningún gimnasio. Bueno, menos mal que no lo has perdido, dije, levantándome. Voy a tomarme una caña. ¿Quieres algo? Solo agua, gracias. Mientras caminaba hacia la nevera, vi el reflejo de Carmen en la puerta del microondas. Se estaba mirando su propia mano, girando el anillo como si comprobara si todavía le servía. Cuando se dio cuenta de que la observaba, fingió estar ocupada cortando verduras. Aquella noche, me quedé despierto mucho tiempo después de que Carmen se durmiera a mi lado. 23 años de matrimonio y nunca la había pillado mintiendo sobre algo tan sencillo. La historia del gimnasio no cuadraba, y su reacción parecía ensayada. Soy un hombre que se gana la vida entendiendo cómo funcionan las cosas, cómo se rompen y cómo arreglarlas. Pero, tumbado allí en la oscuridad, escuchando la respiración de mi mujer, me di cuenta de que podría estar enfrentándome a algo que no podría ser desbloqueado con ninguna herramienta que yo poseyera. A la mañana siguiente, tomé una decisión que iba en contra de todos mis instintos moldeados en 2 décadas de matrimonio. Llamé a mi viejo amigo Ricardo Martínez, un tipo que conocía desde el instituto y que ahora dirigía una agencia de investigación privada en el centro de Madrid, cerca de la Puerta del Sol. Ricardo, soy Francisco Fernández, dije cuando descolgó. Dime, Paco, respondió Ricardo. Oí el ruido de papeles moviéndose al fondo. ¿Qué pasa? Necesito preguntarte una cosa, y necesito que quede entre nosotros. Si alguien quisiera vigilar los pasos de su cónyuge, hipotéticamente, ¿cuál sería la forma más fiable de hacerlo? Hubo una pausa. Paco. ¿Estás bien, tío? Solo responde a la pregunta. Ricardo suspiró. Un rastreador GPS con soporte magnético, batería de unas 2 semanas y actualizaciones en tiempo real al móvil. Pero si me estás preguntando lo que creo que me estás preguntando. ¿Cuánto cuesta? Interrumpí. 300 euros por el aparato, más el acceso a la aplicación. Pero escucha. Estaré allí en 1 hora.
Colgué antes de que Ricardo pudiera empezar con cualquier sermón. Llevaba en el sector de la seguridad el tiempo suficiente para saber que, cuando algo no parece correcto, se investiga. Y mi instinto me decía que Carmen estaba escondiendo algo grande. La oficina de Ricardo estaba en un edificio comercial entre una gestoría y una lavandería. Cuando entré, me esperaba con una pequeña caja negra sobre la mesa. Antes de que te entregue esto, dijo Ricardo, tienes que entender dónde te estás metiendo. Una vez que empiezas por este camino, no hay vuelta atrás. Ya estoy en el camino, respondí. Solo necesito saber dónde termina. Ricardo abrió la caja, revelando un dispositivo del tamaño de una caja de cerillas. Se fija debajo del coche con imanes. Se actualiza cada 5 minutos y tiene indicador de batería en la app. Si ella va a algún sitio donde no debería estar, lo sabrás. Y si no va, me deberás una disculpa para tu mujer y una buena parrillada para mí. Pagué en efectivo y conduje a casa con el rastreador en el bolsillo de la chaqueta. El coche de Carmen no estaba, se había ido al trabajo una hora antes. Esperé hasta la noche, y cuando ella llegó y se fue a la ducha, me arrastré bajo su Seat León, busqué un punto seco en el chasis y fijé el aparato. Tardé menos de 30 segundos. Aquella noche, abrí la aplicación en mi móvil. Allí estaba el coche de Carmen, representado por un punto azul en el mapa de nuestro barrio. Mañana, murmuré para mí mismo. Veremos qué tan honesta ha sido. El jueves llegó con el cielo despejado y un nudo en el estómago. Carmen salió hacia el trabajo a las 7:30 en punto. Como siempre, me dio un beso en la mejilla, cogió su café y dijo que tendría un día a tope. Puede que llegue tarde otra vez, dijo ella, deteniéndose en la puerta. El doctor Renato tiene 3 endodoncias programadas y ya sabes cómo se alargan estas cosas. No hay problema, respondí. Yo me apaño con la cena. En cuanto su coche desapareció por la esquina, abrí la aplicación. El punto azul se movía por la ciudad exactamente como esperaba. Bajó por la calle Arturo Soria y giró a la izquierda hacia el centro, en dirección a la clínica. Por un momento, pensé que me había equivocado en todo. Entonces, el punto se detuvo. No en la clínica dental, sino en una pastelería famosa a 3 manzanas de allí. Cogí mis llaves y salí. Aparqué al otro lado de la calle con una visión clara de la entrada. El Seat de Carmen estaba en el parking, pero ella no estaba dentro tomando café. Esperé 20 minutos hasta que salió, pero no estaba sola. El hombre que caminaba a su lado era alto, de unos 1,85 metros, con el pelo canoso y un traje que parecía costar más que mi facturación de una semana. Él tenía la mano apoyada en su espalda mientras caminaban. Y cuando se pararon al lado del coche de ella, él se inclinó y la besó. No fue un pico de amigos. Fue un beso de verdad, del tipo que comparten las personas casadas. Mis manos apretaron el volante. 23 años de matrimonio, y estaba viendo a mi mujer besar a otro hombre a plena luz del día. Hablaron un minuto más antes de subirse a coches separados. Carmen siguió hacia la clínica mientras el hombre iba en dirección opuesta. Anoté su matrícula, de formación profesional. Seguí a Carmen hasta su edificio y la vi entrar como si nada hubiera pasado. Se retocó el pelo en el reflejo de la puerta de cristal, comprobó su carmín y desapareció en el edificio. La aplicación mostró que se quedó allí todo el día, pero yo ya sabía la verdad. Mi esposa estaba teniendo una aventura y tenía la suficiente confianza como para verse con su amante en público, en nuestra propia ciudad. Aquella noche, Carmen llegó a las 18, como siempre. ¿Cómo ha ido el trabajo?, pregunté, manteniendo la voz firme. Agotador, respondió ella, dejándose caer en su sillón favorito. El día. Renato nos ha tenido corriendo todo el día. Apenas he tenido tiempo para comer. Otra mentira más.
La había visto teniendo un desayuno muy íntimo con su amante. Vaya racha, dije yo. Quién sabe si el fin de semana podríamos hacer algo relajante, solo nosotros dos. Carmen sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Me parece estupendo, cariño. Asentí y me fui al garaje. Tenía mucho que planear. Pasé las 2 semanas siguientes documentándolo todo. Cada mentira, cada contradicción, cada vez que Carmen decía estar en un lugar y el GPS mostraba otro. El rastreador se convirtió en mi herramienta más valiosa, contando una historia que mi esposa nunca pretendió que yo leyera. El martes por la tarde, decidí que era hora de pasar al siguiente nivel. Llamé a la DRA. Paula, una abogada de familia, la mejor de toda la Comunidad de Madrid. Su reputación era de hierro. Protegía los intereses de sus clientes y no se andaba con chiquitas. Sr. Fernández, dijo Paula cuando entré en su despacho. Ricardo Martínez me llamó y me adelantó su situación. ¿Qué puedo hacer por usted? Le entregué una carpeta marrón que contenía todo lo que había recopilado. Fotos de Carmen con su amante en la pastelería, registros de GPS de lugares que no tenían nada que ver con el trabajo y horarios que probaban las mentiras sobre las horas extras. Paula revisó las pruebas metódicamente. Esto es muy completo, dijo finalmente. Su esposa ha sido descuidada y usted ha sido minucioso. ¿Cómo quiere proceder? Quiero protegerme financieramente, respondí. La empresa, la casa, mis ahorros. He levantado Fernández Seguridad de la nada, y no voy a perder lo que es mío porque ella haya decidido tirar nuestro matrimonio a la basura. Paula me explicó todo el proceso. Protección de bienes, procedimientos de divorcio y qué esperar de las negociaciones. Lo más importante. Me orientó sobre cómo mover capital legalmente sin hacer saltar las alarmas. La clave es la preparación, dijo Paula. Documente todo, proteja sus activos y, cuando esté listo para presentar la demanda, tendremos toda la munición en orden. Abrí una nueva cuenta corriente en un banco en Alcalá de Henares, lejos de nuestra sucursal habitual, y transferí exactamente la mitad de nuestros ahorros conjuntos, algo completamente legal, ya que mi nombre estaba en la cuenta. También retiré mi nombre de varias facturas recurrentes y hice copias de todos nuestros extractos financieros. En la semana siguiente, empecé a retirar silenciosamente mis pertenencias personales. Nada obvio, solo lo que importaba. Las herramientas de mi padre, álbumes de fotos de antes de conocer a Carmen, mi colección de mecanismos de cerraduras antiguas. Alquilé un trastero al otro lado de la ciudad y lo moví todo en pequeños viajes. Carmen estaba demasiado absorta en su aventura para darse cuenta. Llegaba todas las noches con nuevas historias sobre pacientes difíciles y equipos estropeados. Cada mentira hacía que mi decisión fuera más fácil. El viernes por la noche hice la última adición a mi archivo de pruebas. Seguí a Carmen hasta un hotel en Pozuelo de Alarcón. Se encontró con el mismo hombre en el vestíbulo y subieron juntos a la planta 15. Los fotografié a través del cristal del lobby, cogidos de la mano mientras caminaban hacia el ascensor. El registro de mi cámara marcaba las 18:47. A las 19:15, Carmen me envió un WhatsApp. Sigo en la clínica. Al diar. Renato le ha surgido una urgencia. No me esperes para cenar. Aquella noche revisé todo por última vez. Fotos, registros de GPS, movimientos bancarios. Tenía pruebas suficientes para dejarla acorralada en el tribunal. Era hora de la fase final de mi plan. La mañana de lunes llegó con un aire fresco que normalmente me haría sentir agradecido por estar vivo. Pero hoy parecía un final, no un principio. Carmen tarareaba en la cocina, preparando café con la misma rutina de hace 23 años. Día movidito hoy, anunció ella, sin levantar la vista del móvil. El diar.
Renato ha programado varias endodoncias seguidas. Ya sabes lo tensos que se ponen los pacientes. Parece pesado, respondí, viendo cómo sus dedos bailaban sobre la pantalla, probablemente enviando un mensaje a su amante sobre su próximo encuentro. Carmen me dio un beso en la mejilla, el mismo beso mecánico que me venía dando desde hacía meses, y se dirigió a la puerta. No me esperes si me retraso, gritó por encima del hombro. Puede que sea otro día largo. Tómate el tiempo que necesites, dije, sabiendo que esa era la última conversación que tendríamos como marido y mujer. Esperé exactamente 30 minutos después de que su coche desapareciera. Entonces, empecé a actuar. Había planeado este momento durante semanas, y cada detalle estaba calculado. Cogí el sobre marrón que había preparado y lo puse sobre la almohada de Carmen. Dentro estaban los papeles del divorcio que la Dra. Paula había redactado, firmados y ante notario. Encima de los papeles, coloqué la fotografía que mostraba a Carmen y a su amante besándose frente al hotel de Pozuelo. Sus rostros eran claramente visibles y el lenguaje corporal era inconfundible. Al lado del sobre, dejé mi alianza de boda. 23 años de unión reducidos a un simple aro de oro sobre la funda blanca. Por último, dejé una nota escrita a mano en un papel con el membrete de un hotel que cogí durante una de mis vigilancias. Cuando ella volviera a casa, yo ya me habría ido. Todo lo que le quedaba era un sobre, una foto y mi anillo. No me busques, escribí. Recorrí nuestra casa una última vez, no por nostalgia, sino para asegurarme de que no olvidaba nada importante. Las fotos familiares de la estantería se quedarían allí, pertenecían a una vida que ya no existía. Los muebles, la decoración, el peso acumulado de 2 décadas. Todo parecían artefactos del matrimonio de otra persona. Cargué las últimas herramientas en mi furgoneta y conduje hacia el piso que llevaba preparando 3 semanas. No era gran cosa, un dormitorio y un salón encima de una tienda de informática en el barrio, pero era mío, pagado con dinero que Carmen no sabía que existía. Mi móvil era el paso final. Saqué la tarjeta SIM, la partí por la mitad y la tiré a un contenedor de basura detrás del edificio. Sin teléfono, no había forma de que Carmen me localizara o intentara cualquier explicación o manipulación. A las 18:30, mi antigua vida terminó oficialmente. Carmen entraría en nuestro dormitorio, vería la prueba de su traición sobre la almohada y se daría cuenta de que su marido se había esfumado sin darle la oportunidad de disculparse. Abrí una cerveza y me senté junto a la ventana de mi nuevo refugio. Observé cómo se ponía el sol sobre la ciudad donde Carmen Fernández ahora tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos sola. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar de nuevo. No tardé mucho en ver los resultados de mi desaparición. Ricardo me llamó la noche siguiente a un teléfono desechable que le había dado para emergencias. «Paco, ¿qué demonios has hecho?», preguntó Ricardo. Carmen apareció en mi oficina esta mañana como si hubiera visto a un fantasma. Estaba llorando, preguntando si sabía dónde estabas. ¿Y qué le dijiste?, pregunté, acomodándome en la silla. Que no tenía noticias tuyas desde hace semanas. Pero tío, estaba desesperada. Dijo que encontró papeles y fotos en la cama y que simplemente te habías evaporado. Quería contratarme para encontrarte. Me reí. Seguro que sí. ¿Y cuál fue tu respuesta? Dije que no acepto casos que involucren a amigos y que quizás debería pensar por qué su marido sintió la necesidad de desaparecer en primer lugar. Buen viejo Ricardo. Él entendía lo que era la lealtad. Me contó que ella también llamó a la empresa. Mis empleados le informaron de que me había marchado inmediatamente, sin dirección de contacto. Paco, has quemado todos los puentes, ¿verdad?, comentó Ricardo. Ese era el objetivo, respondí. Un corte limpio. Sin migas de pan que seguir.
3 días después, mi hijo Adrián llamó al teléfono de emergencia. Su voz estaba tensa, confusa. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó Adrián. «Mamá me ha llamado llorando, diciendo que has dejado los papeles del divorcio y has desaparecido. Está en pánico. ¿Puedes quedar conmigo en algún sitio?», pregunté. «Solo nosotros dos. Hay cosas que tienes que saber». Nos encontramos en una cafetería de carretera, a unos 20 kilómetros de nuestro antiguo barrio. Adrián ya estaba esperando en una mesa del rincón, con un aspecto de haber envejecido 5 años en una sola semana. «Papá, mamá dice que te ha dado un brote o algo parecido», dijo Adrián nada más sentarme. «Dice que encontró unas fotos que no tienen sentido y que te has ido sin dar explicaciones». Puse la carpeta marrón sobre la mesa. «Tu madre ha estado teniendo una aventura durante meses. Estas son las fotos y las pruebas que recopilé antes de decidir marcharme». Adrián se quedó mirando la carpeta como si fuera a explotar. Lentamente, la abrió y vio la primera foto. Carmen y su amante besándose en Pozuelo. Su rostro pasó por varias expresiones. Confusión, incredulidad y, finalmente, una rabia silenciosa. «¿Desde cuándo?», preguntó en voz baja. «Al menos 4 meses que pueda demostrar. Probablemente más». Adrián hojeó el resto de las pruebas. Registros de GPS, recibos de hotel, más fotos. Cuando terminó, se recostó en el asiento y se frotó la cara con las manos. «No puedo creer que haya hecho esto», dijo finalmente. 23 años. Y lo ha tirado todo por un tipo cualquiera. Se llama Diar. «Ricardo Lemos», le dije. «Es cardiólogo, está casado y tiene 2 hijos». Adrián levantó la vista, sorprendido. «Por lo visto, también sale con un hombre casado». Nos quedamos en silencio un momento hasta que Adrián habló de nuevo. «¿Qué pasa ahora?». «Ahora tú decides qué tipo de relación quieres tener con tu madre», respondí. «No voy a influir en esa decisión, pero mereces saber la verdad». Adrián asintió despacio. «¿Puedo quedarme con estas copias?». «Son tuyas». Mientras conducía de vuelta a mi apartamento aquella noche, sentí algo que no había experimentado en meses: paz. La verdad estaba saliendo a la luz. Mi hijo sabía quién era su madre realmente, y yo era libre para construir lo que fuera que viniera a continuación. 6 meses después de desaparecer de mi antigua vida, estaba construyendo algo mucho mejor. El divorcio se finalizó sin que tuviera que ver a Carmen cara a cara. La DRA. Paula lo resolvió todo en los tribunales, y el abogado de Carmen pronto se dio cuenta de que no podía luchar contra la montaña de evidencias que presentamos. Me quedé con la casa, la empresa y la mayor parte de los bienes. Ella se quedó con el coche, sus objetos personales y la mitad de lo que sobró tras los gastos de los abogados. También tuvo que explicar a todo el mundo en la ciudad por qué su marido de 23 años se había esfumado de la noche a la mañana. Fernández Seguridad Integral fue mi salvación. Trabajar con las manos y ayudar a la gente a proteger lo que ama me recordó por qué elegí esta profesión. El negocio creció tanto que contraté empleados y me mudé a una casa con mi propio taller. Adrián me visitaba regularmente y decidió cortar el contacto con su madre. «No puedo respetar a alguien que miente con tanta facilidad», me dijo. Empecé a salir de nuevo, pero con calma. Conocí a Carolina, dueña de una librería en el centro. Ella también estaba divorciada y entendía el valor de un nuevo comienzo basado en la honestidad. Lo mejor de mi nueva vida era la sencillez. Sin mentiras, sin desconfianzas. Supe por Ricardo que el lío de Carmen con aquel médico se hizo público, lo que le costó a él su matrimonio, su casa y el respeto de sus hijos. No sentí satisfacción por ello, solo alivio por haber salido antes de que aquel caos me destruyera a mí también. 2 años después, le pedí matrimonio a Carolina.
La ceremonia fue sencilla, en el jardín detrás de la librería, con Adrián como mi padrino. Construimos un verdadero hogar, donde la confianza era la llave de todo. 7 años después de mi partida, Adrián me llamó con una noticia maravillosa. Se iba a casar con Ángela. Me preguntó si debía invitar a su madre por una cuestión de unión familiar. Le dije que el día era suyo y que yo soportaría estar en el mismo lugar que ella durante unas horas. La boda fue preciosa. Carolina y yo nos sentamos en la segunda fila, orgullosos del hombre en el que se había convertido Adrián. Carmen estaba allí, unas filas más atrás, acompañada de un extraño. Parecía más vieja, más delgada y sin aquella confianza de antes. Cuando nuestros ojos se cruzaron, ella solo asintió educadamente. Durante el banquete, el fotógrafo nos hizo una foto a Carolina, a Adrián y a mí, todos sonriendo de verdad. Adrián puso esa foto como perfil en sus redes sociales. Más tarde, me contó que Carmen le llamó llorando al ver la imagen. Ella pensó que la boda sería una oportunidad para la reconciliación, pero al vernos allí, se dio cuenta de que yo nunca miré hacia atrás. Finalmente entendió lo que había tirado a la basura. A veces, lo más valiente que un hombre puede hacer es alejarse de lo que le destruye y construir algo nuevo. Aquella noche, hace 7 años, cuando ella llegó a casa, yo ya me había ido. Dejé solo un sobre, una foto y mi alianza. En la boda de mi hijo, ella vio que no solo sobreviví, sino que finalmente encontré el lugar al que realmente pertenecía. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.